En México 70, los goles se convirtieron en arte, en el lenguaje universal de la emoción. Hoy, en la Trilogía de la Gloria, exploramos el momento más sublime del juego, ese segundo exacto en que el balón toca la red y el mundo se detiene a celebrar. Desde la genialidad de Pelé hasta los héroes anónimos de nuestra selección, descubrimos cómo la precisión también emociona. Bienvenidos a la Trilogía de la Gloria y a nuestro esperado programa La Ciencia del Gol. Antes de que el balón rodara en 1970, México ya había comenzado a entender el fútbol como un laboratorio. El Mundial de Inglaterra 1966 dejó una lección invaluable. Bajo el mando de Ignacio Treyes, la selección aprovechó una generación brillante de atacantes y transformó su estilo con una fórmula innovadora, el 4-2-4. 4 hombres al frente, 2 en el eje del equilibrio, y una defensa que ya no solo contenía, sino que construía. Era una declaración de intenciones. México quería competir, no participar. El gol no fue casualidad. Fue la culminación de un proceso, el resultado de años de disciplina, estrategia y confianza. Los resultados llegaron: empates ante Uruguay y Francia y un gol de Enrique Borja que encendió la esperanza. Por primera vez, la selección mexicana jugaba con identidad, con orden y precisión. Digo, se viene encima el Mundial de Inglaterra del 66. Entonces también mi sueño era pues, colarme en la lista, como se está manejando ahorita con la incertidumbre de todos los jugadores de meterse agarrar un lugar. Afortunadamente logré ser escogido para el Mundial de Londres. Yo jugué el Mundial de 66 en Inglaterra, que para mí, pues haber jugado en Wembley, en el estadio Wembley, la cancha más hermosa de todo el mundo, muy bien tratada. El estadio, pues ya no era un estadio moderno como los que hay actualmente, pero era un estadio antiguo, muy bonito, con una gran capacidad, pero la cancha como ninguna en el mundo. Y llegué como titular para la Inglaterra, jugando Francia el primer partido, luego Inglaterra, contra Francia empatamos a 1. Los primeros esbozos del fútbol moderno se dibujaron en México 1970. Una Copa del Mundo inolvidable, donde la selección comenzó a jugar con una madurez inédita. El ofensivo 4-2-4 evolucionó hacia un 4-4-2 inteligente, con extremos que no solo atacaban, sino también defendían, y mediocampistas capaces de pensar el juego antes de mover el balón. Y en esa historia, Javier "El Cabo" Valdivia brilló con fuerza. Sus 2 goles frente a El Salvador no solo abrieron el marcador, abrieron también una nueva era para la selección. Pero el momento que selló el paso histórico ocurrió contra Bélgica, el penal de Gustavo "Halcón" Peña. Con un disparo firme al minuto 14, Peña anotó el único gol del partido y convirtió a México, por primera vez, en un equipo de cuartos de final. Lo que estábamos comentando, Brasil, Inglaterra, ¿quién más bien? Italia, Alemania, o sea, digo, esos eran los que estaban en los primeros lugares mundiales. Y además, por el ambiente, creo que en México favoreció eso, porque la gente es muy afectiva en México, o sea, y para todo el mundo, o sea, creo que fue, vamos a decir, el mundial, pero yo pienso que más que el ambiente es el estilo de juego que era. Es que antes se jugaba a meter goles, no hay, porque el espectáculo es el gol. Entonces, debe favorecerse cómo hacer el gol, porque es a lo que vas tú como espectador. ¿Y qué es lo que sucedió?
empezaron a hacer formaciones para cuidar el trabajo de los entrenadores. Por eso el Mundial del 70 fue espectacular, porque no era un sistema más que ofensivo, y por lo tanto había más goles, que es a lo que la gente va a ver. Cuando juegas te olvidas de todo, hasta del ruido, de la emoción, de los aplausos. O sea, no sé, a mí me pasó eso, no sé si a más gente así, pero cuando tienes tanta emoción, como que no captas la esencia de lo que está pasando en el espectáculo. Ahí sí tuve la oportunidad de hacer una jugada o dos jugadas personales y anotar el gol. Que había que aprovechar las condiciones del local, ¿no? Sinceramente, nunca fui tan partícipe de la forma como accedió a la siguiente ronda, que fue contra Bélgica. Segundo tiempo, una jugada ahí bastante, para mí, rigorista, donde finge Javier Valdivia, el centro delantero de Chivas, que fue elegido por el técnico por encima de Enrique Borja, que había tenido un problema por el tema publicitario. Y bueno, pues hay un cruce del defensa, un contacto que pues, es imposible que no se dé, pero el contacto con la pelota fue antes, y marcan el penal, lo cobra Gustavo Peña. Me acuerdo que el portero de Bélgica era Piot, bastante buen portero, y bueno, pues lo convierte, y la algarabía, el público, la felicidad, lo que se consigue, y bueno, pues después viene el desenlace para México, que fue en la Bombonera de Toluca, con este 4-1. Que no las puedes describir, nomás las sientes. O sea, no sé si de pronto a veces que sí lo sientes, pero ¿cómo describo esta emoción que tienes? Porque es una emoción no usual, es una excepción, es esas excepciones. Imagínate 100,000 gentes apoyándote. O sea, pues es una sensación, ¿cómo la describirías? Muy difícil, ¿no? Yo por eso digo, lo vivimos, pero ¿cómo te explico? Una sensación muy agradable, muy estimulante, pero es más lo que sientes que lo que puedes decir, ¿sí o no? A mí me pasa eso, sí. El equipo jugaba con confianza, la afición creía, y el país entero soñaba con llegar más lejos que nunca. Pero el destino, una vez más, jugó su propio partido. Días antes de la inauguración, una lesión en el entrenamiento cambió el equilibrio del grupo. Un jugador clave quedó fuera, y con él se fue parte de la estructura que sostenía el ataque mexicano. Y aquel golpe inesperado nos recordó que, incluso en casa, la gloria puede escaparse por un detalle. Alberto Onofre, para la gente que no sabe quién es Alberto Onofre, sobre todo las nuevas generaciones, jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara en esa época, y era prácticamente el organizador, el armador del equipo, muy buen futbolista. El Mundial se inauguraba el domingo, y en un interescuadras el jueves, Alberto Onofre se lesiona en una entrada con Manuel Alejandres, una entrada accidental desde luego, y ahí queda fuera, y fue un golpe duro para el primer partido de México. Entonces, yo estaba seguro que iba a iniciar el Mundial. Es más, Raúl Cárdenas me dijo el domingo anterior, ¿cómo estás para iniciar contra Rusia? Le digo, estoy nervioso, pero a mí los nervios se me quitan cuando veo la pelota rodar. ¿Bueno? Resulta que se lastima Onofre y ya no me vuelve a hablar Raúl Cárdenas. Ya me ignoraron. Lo único que me dijo fue, entra contra Salvador y entra contra Bélgica. Yo creo que no calificamos porque el que nos faltó fue
el que se fracturó, Alberto Onofre, estaba en mejor condiciones futbolísticas, él básica en la segunda. Yo creo que con él el hubiera no existe pues, pero considero que él nos hizo falta y hubiéramos avanzado más, y si no nos hubiera ido a Toluca. Si México 70 marcó el inicio del fútbol moderno, Brasil fue su obra maestra. Llegó con un equipo irrepetible y salió invicto. Ganó todos los partidos que jugó y anotó 19 goles que deslumbraron al planeta. Pelé, Tostão, Jairzinho y Rivelino transformaron cada jugada en arte puro. Brasil no solo compitió, dominó. Fue la selección que convirtió al Mundial de 1970 en una leyenda eterna. Yo creo que Brasil igual hubiera ganado la Copa del Mundo, porque sí era su gran portento, pero había un equipo lleno de números 10 en el terreno de juego. Fue de las grandes virtudes de la dirección técnica de Brasil en ese momento, el decir, a ver cómo nos defendemos, pero vamos a poner puro talento. Y entonces un 10 jugó de mediocampista, otro 10 jugó de 10, otro 10 jugó como delantero. Era un equipo verdaderamente virtuoso en momentos en que el fútbol se preocupaba mucho de esa parte estética. Brasil te podía hacer gol cualquiera y era el equipo a vencer. Y aparte, con el apoyo de la gente, pues ganar para ellos fue más fácil, ¿no? Porque el día de la final contra Italia, en esa época cabían 106,000 o 110,000 espectadores en la Estadio Azteca. Yo calculo que fácilmente 95,000 estaban con Brasil. Para mí el mejor partido en ese que fue el mejor mundial y que había selecciones de altísimo nivel fue el partido que se jugó en Jalisco, Inglaterra contra Brasil, que gana 1-0 Brasil con una genialidad de Pelé entregando una pelota a Jair y Jairzinho se la cruza a Gordon Banks, que a su vez le había sacado un remate de cabeza a Pelé que quedó para la historia, ¿no? Fue algo fantástico. De primera ronda que ganan a Brasil 1-0 con gol de Jairzinho. Fue un partido de verdad, acaso más espectacular que este otro, solo que de primera ronda, lo cual mueve un poquito las cuotas de drama o de épica. En los cuartos de final, Alemania Occidental e Inglaterra protagonizaron una de las revanchas más intensas de la historia. Los ingleses comenzaron dominando el partido con autoridad, pero Alemania, fiel a su resiliencia, ajustó, remontó el ánimo y llevó el duelo al tiempo extra. En la prórroga completaron una remontada memorable para imponerse 3-2. Fue un encuentro vibrante, estratégico y emocional, digno de dos potencias que solo entienden el fútbol en su versión más épica. El Alemania-Inglaterra fue otro partidazo, además venganza de la final del Mundial previo, dirimida con el gol fantasma de Geoff Hurst entre germano-occidentales e ingleses. Y por supuesto la culminación, la semifinal entre Alemania Federal e Italia. Müller era un jugador muy especial, era muy bajito para ser centro delantero y alemán aparte, pero era un tanquecito, por eso le decían el tanque a Müller, y remataba de cabeza y giraba rápido dentro del área, era un goleador nato. Ese partido que juegan Alemania-Inglaterra en León, que fue una locura de partido, con un gol de Uwe Seeler anotado con la nuca y con, Müller haciendo goles también. Ese fue uno de los mejores partidos del Mundial.
Italia contra Alemania, duelo que el mundo bautizó como el partido del siglo. Fue un encuentro donde el drama superó al talento. Franz Beckenbauer, símbolo alemán, jugó con el hombro dislocado, vendado, sosteniéndose apenas en pie, pero sin rendirse. Tras el empate en tiempo regular, llegó una prórroga única. 5 goles en 30 minutos, algo jamás visto en una Copa del Mundo. Fue emoción pura, resistencia absoluta y una muestra del espíritu indomable del fútbol. Eso se pudiera hacer ahora por las tácticas y las técnicas y las ideas de los técnicos, pero además también el árbitro pudo haber influido y decir no. El árbitro tiene la obligación de cuidar, entre otras cosas, no nomás el reglamento, sino también la integridad física de los jugadores. Por ejemplo, si hay un jugador sangrando, no puede seguir jugando, no debe seguir jugando. Es un ejemplo, ¿no? Era obvio que estaba totalmente amolado, pero pues lo dejó jugar y era Beckenbauer, y fue Beckenbauer y qué bueno que lo dejó jugar. Es el primer mundial que permite las sustituciones, porque antes de eso hubo un episodio de algún futbolista francés que en el 54 se mantuvo en la cancha con tibia y peroné rotos, pero los mantenían para hacer bulto en la cancha. No obstante, aquí Alemania Federal ya había hecho sus 2 cambios y Beckenbauer tuvo que mantenerse. El 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca, el fútbol alcanzó su forma más perfecta. Brasil e Italia se enfrentaron en una final que hoy es considerada, por muchos, la mejor exhibición colectiva en la historia de los mundiales. Fue Pelé quien abrió el marcador con un salto que desafió a la física y con un cabezazo que aún recorre la memoria del deporte. Italia empató gracias a Boninsegna, pero la segunda mitad fue una sinfonía brasileña. Gerson devolvió la ventaja con un zurdazo impecable. Jairzinho, imparable en todo el torneo, firmó el tercero, y Carlos Alberto cerró el partido con un gol histórico, culminando una jugada colectiva que definió al Yoga Bonito. El 4-1 consagró a Brasil como tricampeón del mundo y elevó a aquella selección al estatus de leyenda eterna. La reflexión de Tarcisio Burnic, el gran defensa italiano, que pues se quiso repetir muchas veces antes del partido, la idea de que Pelé era humano, y que cuando saltó junto con Pelé, cayó, y muchos segundos después vio que Pelé seguía en el aire. Esa capacidad tenía Pelé para sostenerse y poder conectar un remate de esas características. Era una muy buena Italia. Era una Italia que tenía juntos a Gianni Rivera, que tenía a Luigi Riva, que tenía a Sandro Mazzola, que tenía a Boninsegna. Era un gran equipo italiano aquel. De hecho, yo te diría que, quitando lo de los años 30, que es una época diferente, además con la manipulación inevitable de lo que pasó con el régimen de Mussolini, para mí ha sido la Italia que ha congregado a mayor cantidad de astros. Carlos Alberto, que juega de lateral, hace un golazo en ese gol, que recuerdas perfectamente, el gol del presidente, un servicio que le acomoda ahí Pelé de maravilla. Yo sí diría que había Pelé y los demás, Pelé comía aparte y los demás, pero ya me acordé del otro número 10, era Rivellino, pero estaba Rivellino, estaba Gerson, estaba Clodoaldo, estaba en el medio campo, ahora me acuerdo del otro, pero era un equipazo por donde lo vieras, ¿no? Con la cabeza, hijo. El gol del saludo, saltó 2 metros el cuate y la clavó. Sí, fue un mundial, yo digo que uno de los más, y no por ser mexicano, sino que tuve la suerte y la fortuna por mi trabajo de asistir a varios, y de todos queda uno muy agradecido y tiene cosas y aspectos y recuerdos muy buenos. En el Mundial de 1970 hubo goles inolvidables, y hubo uno que no entró, pero quedó para siempre. Pelé, el máximo goleador de Brasil, creó una de las jugadas más impresionantes en la historia del fútbol. Un regate sin tocar la pelota, un engaño puro, brillante, que dejó al portero vencido y al estadio conteniendo el aliento. Gordon Banks, un porterazo, el portero inglés, hace una tajada a Pelé, de esas que se ven una cada 20 años, el remate abajo, el balón pica y ya el balón iba para adentro, lo alcanza a sacar,
extraordinario. Gordon Banks era un arquero fuera de serie, pero había buenos porteros. También nosotros teníamos un buen portero. Nacho Calderón era muy buen arquero en esa época. Había, quizá no fue el mundial de mejores porteros, pero sí, para mí el mejor de todos era Gordon Banks, sin lugar a duda. Dos goles muy célebres. Uno, el tiro de media cancha contra la entonces Checoslovaquia, que pasa muy cerca, y el más famoso, el que citas, el de Mazurkiewicz, el mejor portero del torneo, el uruguayo, el drible sin tocar la pelota, un drible en el que bastó con mover la cadera y mover la mirada. Equilibrado. Yo creo que por mucho que Pelé haya hecho el mes más total que cualquier futbolista haya tenido con su selección, fue el de Maradona en el 86 con Argentina. Pero Pelé se adelantó de una manera más poderosa al fútbol de su época respecto a lo que otros astros han conseguido. Eran los 4 equipos que teníamos en León. Y yo me escurría de repente, yo vine aquí a ver el partido que me llamó tanto la atención, Brasil contra Inglaterra, que fue un partidazo. Aquel cabezazo de Pelé que le sacó Gordon Banks en la base del poste derecho, que fue para mí la tajada de los mundiales. Yo a esa selección de Brasil le puse el Dream Team. México 70 es recordado como uno de los mejores mundiales de la historia por una razón simple. Todo salió bien y todo fue inolvidable. Fue el primer torneo transmitido a color, el que reunió a los mejores talentos de la época, el que ofreció partidos legendarios y goles que marcaron generaciones. Para mí siempre será el mejor. Y le podemos dar muchas vueltas, claro que las épocas son distintas. Hay gente que me contaba que, por ejemplo, el día del partido del siglo o semifinal, Alemania Federal Italia, acudió a la taquilla del estadio a 10 minutos del partido y le sacaron un diagrama tipo teatro, enseñándole los asientos disponibles, inimaginable con lo que está representando la fiebre de cara al Mundial 2026 y los millones para conseguir boletos, ¿no? Pero así era todavía en el 70. Era un fútbol diferente, era una demanda diferente, además era muy libre, se veía a los futbolistas integrados completamente a las ciudades en las que estaban alojados, los brasileños en Guadalajara, los alemanes en Puebla, en León, realmente estaban integrados al lugar que los había recibido, pero para mí sí es el mundial más especial, épocas muy distintas, cantidad de participantes muy diferente, pero yo creo que es inalcanzable aquello. Yo creo que sí, indudablemente, porque o sea, hay que remontarnos a la época y realmente lo que se hizo en el país para que el Mundial tuviera un éxito fue en todos sentidos, desde el gobierno central, los gobiernos locales, el Comité Olímpico, todo influyeron y apoyaron el tema de que fuera un éxito la Copa del Mundo en todos sentidos, y fue. México fue durante 40 días la palabra que más se mencionaba en el mundo entero, porque el fútbol es un deporte popular, no es un deporte exclusivo de un país o dos, y porque venían unos equipazos, grandes equipos, calificaron y vinieron, y sí creo que haya sido un parteaguas. Al país también le sirvió y a las ciudades para mejorar vías de comunicación, no sé, jardinería, todo se prestó para que fuera un gran éxito la Copa del Mundo. El Mundial de 1970 no fue solo un capítulo brillante del fútbol, fue una experiencia que México vivió con el alma. Durante semanas, el país entero se convirtió en un enorme estadio. Las plazas, las casas, los mercados, las radios encendidas, las televisiones a color mostraban por primera vez un mundo vibrante y cercano. Vimos a Valdivia anotar el primer doblete mexicano en un mundial, a Peña marcar el penal que nos llevó a cuartos de final,
y a una selección que aprendió a jugar con la mente y el corazón. Fuimos testigos del no gol de Pelé, del partido del siglo y de la danza perfecta de Brasil rumbo al tricampeonato. Pero quizá lo más grande fue lo que se quedó en el corazón del país, la certeza de que México puede organizar, soñar y brillar al nivel del mundo. El 70 nos cambió porque nos unió, porque nos mostró quiénes somos cuando nos atrevemos a creer. El Mundial de 1970 es famoso por ser el torneo con más goles de la historia, en relación a los partidos jugados. En total fueron 95 goles en solo 32 partidos, promedio de 2.97 por encuentro. Pero el dato que deja a todos asombrados es que fue el único mundial donde los 32 partidos terminaron con gol. Es decir, ningún partido quedó 0-0. ¿Por qué pasó esto? Es probable que la altitud de 2.200 metros sobre nivel del mar lograba que el balón volara más rápido y los jugadores se cansaran antes. Por lo tanto, las defensas se abrían. También la integración de la regla nueva que consistía en sustituciones, 2 por equipo, provocaba que los directores técnicos arriesgaran un poco más al final. La otra es que Brasil jugaba al ataque total. Italia abrió el cerrojo en semis y hasta México metió 4 goles en fase de grupos. Otro dato curioso es que el gol más rápido en el Mundial 70 fue por Reinhard Libuda de Alemania Federal contra Marruecos a los 29 segundos. Y el más icónico, el gol 95, el de Carlos Alberto en la final, con 9 toques seguidos sin que Italia tocara el balón. Ese gol se enseña en todas las escuelas de fútbol del mundo como la jugada perfecta. Aguantar el temblor, que fue horrible el temblor, ese temblor de la Ciudad de México. Pero afortunadamente nosotros estamos en un lugar donde no había alguna cosa que te moviera. Nosotros esa mañana viajábamos a Los Ángeles, entonces a mí me agarró en el trayecto de estacionando mi coche. A pesar del triste y lamentable suceso que había vivido el país con el sismo, se tenía la experiencia, se tenía el apoyo, porque también ahí encontró México pues mucho de lo que es el concepto humano. El gol fue la firma del Mundial del 70. La síntesis perfecta entre talento, precisión y emoción. México fue el escenario donde el balón se convirtió en ciencia y la pasión en una forma de eternidad. Hasta aquí llegó nuestro viaje por 1970. Un torneo que cambió la historia y el corazón de un país. Pero esto no termina, apenas comienza otro capítulo. En el próximo programa viajaremos a 1986 para revivir uno de los mundiales más inolvidables de todos los tiempos. Porque la trilogía de la gloria continúa y el fútbol sigue escribiendo su leyenda en México.